Señoras y señores, muy buenas noches, bienvenidos una vez más a Escribilea, este espacio que les brinda el canal educativo y donde abordamos el arte, la historia y la cultura universales de una manera singular, amena, única e interesante. Para que así continúe la historia de este espacio, contamos con un prestigioso panel de profesores universitarios integrado por el doctor Raúl Lombana, el también doctor Félix Julio Alfonso López y el máster en Ciencias Históricas Dagoberto Rodríguez Abrantes. Profesores, muy buenas noches, bienvenidos. Bueno, ahora les propongo recordar el momento en que uno de nuestros panelistas realizara la pregunta de participación de nuestra emisión anterior y que debieron responder a través de nuestra página de Facebook Escriba y Lea Cuba. Mi pregunta es, ¿en qué ermita de La Habana existe una inscripción en un sepulcro que dice lo siguiente: pasajero que hoy me pisas, párate a considerar que has de venir a parar lo mismo que yo en cenizas? O sea, esa concepción de la fugacidad de la vida. Exacto. Pero esta en particular, esta inscripción está en una lápida, en un sepulcro, en una ermita habanera. ¿En cuál? En este momento están viendo a la persona ganadora a quien estamos felicitando y la respuesta para aquellas personas que no han tenido acceso a ella, pues va por mí. El profesor se refería a la ermita de Potosí, situada en la otrora villa de Guanabacoa, una edificación que proviene del siglo XVIII. Todas aquellas personas que respondieron de esta manera, pues es correcto. Vamos ahora a entrar en materia en Escriba y Lea con los temas principales y este primer tema que tiene información visual en pantalla para nuestros telespectadores proviene de Yanar Alfonso Contreras, residente en la ciudad de Guantánamo. Profesores míos, vamos a indagar acerca de un personaje célebre. Inicia esta primera ronda, como es habitual, mi estimado doctor Lombana. Buenas noches, amigo mío. Muy buenas noches. Personaje célebre real. Real. Un hombre. Correcto. Cuya existencia se inscribe en nuestra era. Sí. Con posterioridad a la edad antigua. Así es. Con posterioridad a la edad media. También. Posterior a 1789. Muy bien. De los siglos XIX, XX o el vulgarizado siglo XXI. Bueno, pues este personaje tiene vida y obra solamente en un siglo. Siglo XX. Siglo XX. Siglo XX americano. Americano, correcto. América Latina. Sí. América Insular. También. Cubano. Es un cubano. Se hace célebre por su vinculación y por su producción en un área específica de la cultura con vista con sentido estrecho. Bueno, sí. Escritor, artista y quizás científico. Ah, muy bien, sí. Así Ya, es. ¿es un escritor o un artista? Exactamente. ¿Un escritor o un artista? Bueno, tiene, digamos, de esas dos actividades, una fundamental, que es la que le da su celebridad. ¿Es un artista que escribe? No. Entonces estamos buscando un escritor que de alguna manera su obra está vinculada con el arte, Sí, exactamente. con un tipo de arte Con un tipo de arte, correcto. en particular. Ujú. Puede ser el arte musical, el arte dramático, el arte danzario, que llevan un tipo de escritura particular. Correcto. ¿Sería este el caso? Ese es el caso Podríamos estar hablando de un autor dramático, de un autor dramático o sea, un dramaturgo cubano del siglo XX, del siglo XX. de los más importantes. Es muy importante, El más importante de todos es Virgilio Piñera, sin duda. sin dudas. Pero no es Virgilio No Piñera. lo es. Este es un hombre que tiene obra ya en la primera mitad del siglo XX. No. O sea, es un autor posterior. Posterior, se hace. Ese Profesor. es un hombre que hace su labor, digamos, esencialmente en el periodo revolucionario. Exacto. Yo le voy a decir un nombre, después mis compañeros, que yo creo que es un importante autor en este periodo. Eugenio Hernández Espinosa. No lo No es. es Eugenio. Muy importante, pero no lo es. A ver, desde el punto de vista cronológico, sabemos que este es un hombre, ¿no? Sí. Que es un dramaturgo cubano importante, dice usted, que solamente vive en el siglo XX. Sí. Pero este es un hombre del que tiene una vida activa en el teatro cubano. Sí. Sus guiones, sus obras son, porque si no, no fuera dramaturgo, ¿no? O sea, él mismo escribe sus obras, Sí. obras de teatro que la gente conoce y que son importantes. Ajá. Quizás alguna llevada al cine, pudiera ser. Pudiese ser. Pero usted, por ejemplo, por lo menos lo recuerda más por
obras de teatro. Obras de Por teatro. las tablas. Es un hombre de las tablas, lo que se califica como un hombre de las tablas. Si yo pienso, por ejemplo, no sé, en José Ramón Brenes, Abelardo Estorino, Alberto Garrandé, Abilio Esteve, por ahí podría estar la Por cosa. ahí está Fíjese, la incluso aunque yo no le haya dicho el nombre, pero sería correcto Sí, buscar sí, por ahí. claro, son los dramaturgos que están a partir del año 60 formándose Es y uno de que los tienen es sus uno de los obras que yo le primeras dije. en esta época. Es uno de los que yo le dije. Sí, lo mencionó. Y los que le mencioné fueron, ya se me olvidó, fueron Brenes, Garrandé, Ajá. Abilio Esteve, ¿no? Puedo excluir a Estorino, Abelardo Estorino. Sí, excluye a Estorino. El público cubano y la crítica, ¿no? Recuerdan a este hombre por obras puntuales. Sí, cómo no. El nombre de este dramaturgo está indisolublemente vinculado a una obra célebre del teatro cubano, de la historia del teatro cubano. Correcto. Abilio o Brenes. Ujú. Brenes, José Ramón Brenes. es Brenes. Correcto. Él es un hombre que está muy vinculado al teatro, a la dramaturgia, pero a la dramaturgia pensada para crear teatro, pero también para enseñar. Él tiene una vida pedagógica vinculada al Instituto Superior de Arte, vinculada a otras instituciones, vinculada a los momentos en que se inicia y se configura la política cultural de la Revolución Cubana. Tiene una vida vinculada a todo eso también muy, muy profunda, ¿no? Pero sin duda lo recordamos fundamentalmente por esa obra inmensa que es Santa Camila de la Habana Vieja. Claro, Santa Camila de la Habana Vieja incluye en todo lo que es la obra lo que se podría, yo creo, reconocer más de Brenes como dramaturgo. O sea, lo representa típicamente. Es ese dramaturgo que sabe incorporar toda una escuela que tiene, una formación que tiene del teatro tradicional. Él tiene la capacidad de incorporar, además de los elementos de la cubanía, los elementos que tienen que ver con los cambios sociales que se están produciendo en Cuba. Santa Camila de la Habana Vieja es una obra que tiene esto. O sea, el centro de la obra de Brenes es ese marginal, esa figura que no era de los sectores más favorecidos en el mundo capitalista, en la Cuba capitalista, pero que también va a ser de los que más lentamente se incorporan a el cambio social después de la revolución, porque son los sectores marginados, quizás las prostitutas, las personas habituadas tradicionalmente a ser discriminadas. Y en el nuevo ámbito de los años 60 encuentran una cabida, encuentran una nueva personalidad y una nueva atención dentro del cambio que se está produciendo, pero aún por un problema de complejo de origen, como le llaman algunos teóricos, siguen actuando como tal. Entonces, algunos tienen una transformación muy interesante, donde al final se insertan, pero por caminos muy diferentes, de maneras muy variadas. Y Brenes yo creo que es el dramaturgo que nos ilustra esto, que nos explica esto, ese conflicto, pero que a veces tiene finales felices y a veces tiene cambios interesantes. Sí, profesor. No, a Brenes le interesan también otros marginales, que no son los que ha mencionado el profesor Lombana. Pienso, por ejemplo, en su obra El Gallo de San Isidro, dedicada a la figura de Alberto Yarini, dándole continuidad a la saga de Yarini que ya había escrito Carlos Felipe antes, Requiem por Yarini. Y le interesa también Enriqueta Favés, esa médico suiza que se trasviste y se convierte en hombre para ejercer la medicina en Cuba. Y Brenes le dedica una obra que es tremenda, que se ha representado recientemente, Escándalo en la Trapa, Exacto. que es una de las piezas para mí también paradigmáticas de este autor. Y que sirve de base a la película sobre este tema. Exactamente, la película que hizo Fernando Pérez. Exacto. Estamos felicitando a nuestro panel, especialmente al doctor Lombana, y agradeciéndole al profesor Félix Julio su ampliación. Vamos de inmediato a conocer una novedad literaria que prepara cada semana para Escribilea el licenciado Fernando Rodríguez Sosa. Una vez que haya terminado, continuaremos con el tema intermedio. Por favor, mantenga la sintonía con el canal educativo, porque aquí siempre se aprende. Buenas noches. El libro que esta noche les comento en palabras de sus editores es una de las obras cumbres de la historiografía cubana y el estudio más completo de la economía azucarera esclavista en Cuba. Con esta rigurosa investigación, concluyen sus editores, el autor nos ofrece una visión del tema en toda su complejidad, transitando desde el ámbito económico hacia la exploración de sus repercusiones sociales, políticas y culturales.
Me refiero a El Ingenio, complejo económico-social cubano del azúcar de Manuel Moreno Frajinals, que en 3 tomos publica la editorial de Ciencias Sociales del Instituto Cubano del Libro, como parte de la colección Biblioteca del Pueblo. Esta es la 3ª edición cuidadosamente revisada y ampliada de un libro aparecido por vez primera en el año 1978. Los lectores encontrarán en estas páginas, entre otros temas, la estructura y funcionamiento de la economía esclavista, las relaciones sociales en El Ingenio, la tecnología de la producción azucarera y su evolución en Cuba a lo largo de los siglos XVIII y XIX, la vida del esclavo y el estado del mercado internacional en el siglo XIX, para así entender la crisis de la economía esclavista en la isla. Considerado uno de los más relevantes historiadores cubanos de la segunda mitad del siglo XX, graduado en Derecho y doctor en Ciencias Sociales, Manuel Moreno Frajinal, quien nace en la capital cubana en 1920 y fallece en Miami en el año 2001, desarrolló una amplia labor académica e investigativa. Entre sus libros publicados aparecen José Antonio Saco, Estudio y Bibliografía, Historia como Arma y otros estudios sobre esclavos, ingenios y plantaciones, y Cuba-España, España-Cuba, Historia común. Dentro de esa bibliografía sobresale incuestionablemente El Ingenio, complejo económico-social cubano del azúcar, su obra imperecedera, como la calificó el historiador Oscar Zanetti Lecuona. Un libro que a varias décadas de su primera edición no ha perdido su vigencia y aún entrega lecciones, saberes, enseñanzas que lo convierten en una obra clásica de la historiografía de la nación cubana. Les recomiendo la lectura, el estudio de El Ingenio, complejo económico-social azucarero del azúcar, de Manuel Moreno Frajinal, que en 3 tomos publica la editorial de Ciencias Sociales del Instituto Cubano del Libro, como parte de la colección Biblioteca del Pueblo. Gracias por acompañarme y nos vemos en un próximo encuentro. Ahora este tema no tiene información previa para los telespectadores. Ha sido enviado por Consuelo Paredes desde la ciudad de Colón, en la provincia de Matanzas, y tiene por objetivo un personaje histórico. En este caso inicia la ronda de preguntas el doctor Félix Julio. Personaje histórico real. Real. Hombre. Sí. De nuestra era. Correcto. De algún momento posterior a la Edad Antigua. También. A la Edad Media. Sí. A la Revolución Francesa. Sí, profesor. De los siglos XIX, XX o XXI. Tiene vida en un solo siglo. Uno solo. Uno solo. Siglo XIX. No. Entonces un hombre del siglo XX, Ramón. Siglo XX. Siglo XX euroasiático. No. Siglo XX americano, entonces. Tampoco. Ahí nos queda o siglo XX africano o siglo XX australiano. Es uno de los próceres de la independencia de África. Correcto. Es un hombre de una trayectoria política notable. Ajá. En su país. Yo puedo descartar, en este caso, los próceres de las colonias, antiguas colonias portuguesas. Lo puede descartar. Ya, o sea, tendríamos que buscar entre las colonias británicas, francesas o belga. Ah, exactamente. Porque tenemos ahí el caso del Congo belga, sí, que es uno de los más grandes países de África, probablemente el más grande, que tiene una figura tremenda en su proceso de independencia, que es Patricio Lumumba. Ajá. ¿Sería Patricio Lumumba? Patricio Lumumba. Ah, correcto. Acabamos de ver el Mundial de Fútbol, en el cual ha estado participando la República Democrática del Congo, que es el nombre actual que tiene ese país, que se llamó antes Congo belga y después se llamó Zaire. Y ha habido un aficionado en las tribunas vestido como la figura de Patricio Lumumba, permaneciendo de pie, sin moverse, durante todo el partido, en un homenaje a este gran hombre del proceso independentista africano de los años 60, que muere de manera violenta en medio de una guerra civil, como sucedió en muchos de esos países
las potencias coloniales dividieron a los movimientos independentistas y los enfrentaron entre sí. Y en el caso del Congo belga hay un hecho verdaderamente trágico, y es que Patricio Lumumba es el primer ministro de ese Estado independiente, pero tiene que enfrentar una sedición y finalmente resulta asesinado por una conspiración donde estaban no solamente las fuerzas internas del Congo belga, estaba también la CIA y los servicios secretos de otras potencias occidentales para eliminar el ejemplo que significaba la figura de Lumumba, que es uno de los líderes más progresistas dentro de eso que pudiéramos llamar la izquierda nacionalista africana, que era lo que definitivamente él representaba. Exactamente, bueno, pues estamos felicitando a nuestro panel, especialmente al doctor Félix Julio por haber determinado este personaje célebre, Patricio Lumumba. Vamos ahora al momento musical, pero antes quería recordarles que en los minutos finales de la emisión de Escribe y Lea tendrán la posibilidad de conocer una pregunta de participación que vendrá de parte de uno de nuestros panelistas y que deberán responder a través de nuestra página de Facebook Escriba y Lea Cuba. Hay un clavel. Abre la muralla. Tum, tum, ¿quién es? El sable del coronel. Cierra la muralla. Tum, tum, ¿quién es? La paloma y el laurel. Abre la muralla. Tum, tum, ¿quién es? El alacrán sin pies. Cierra la muralla. Al corazón del amigo. Abre la muralla. Al veneno y al puñal. Cierra la muralla. Al viento y la hierba buena. Abre la muralla. Al diente de la serpiente. Cierra la muralla. Al ruiseñor en la flor. Abre la muralla. Al corazón del amigo. Abre la muralla. Al veneno y al puñal. Cierra la muralla. Al viento y la hierba buena. Abre la muralla. Al diente de la serpiente. Cierra la muralla. Al ruiseñor en la flor. Abre la muralla. Bueno, estamos de vuelta ya para iniciar el último tema de la noche aquí en Escribilea, que como se hace habitual, tiene nuevamente información que le ayudará en la indagación personal de los telespectadores. Y este es un tema que es colaboración de Xiomara Aguiar, enviada desde el reparto Flores en el municipio Playa, aquí en La Habana. En este caso es una obra literaria e inicia la ronda el profesor Dagoberto. Gracias, Ramón. Una obra literaria de nuestra era. No. Entonces, esta es una obra literaria anterior a nuestra era, anterior al año 476 de nuestra era. Correcto. O sea que o está en el ámbito del mundo antiguo oriental, las antiguas culturas orientales, o está en el ámbito griego hasta la época helenística, o pudiera estar en el ámbito romano, pero no en el imperio, sino hasta la república. Ajá. Pero pudiera ser. Sí, pudiera ser. Debo tener en cuenta los dos contextos. Correcto. Eso quiere decir que pudiera ser más el segundo. El segundo. El segundo de Grecia y Roma, me Correcto, refiero. sí. O es una obra griega antigua, o es una obra romana, pero anterior al año. Bueno, no, podría incluir el imperio también, lo que hasta el año 476. Exacto, usted elige. No tengo por qué excluir tampoco el mundo grecolatino. Pudiera ser el caso que estuviera en Grecia y Roma también, ¿no? Sí, sí. Es sí. el caso, en este caso. Ajá, Es el caso. Sí.
puedo excluir las antiguas culturas orientales. Exclúyalo. Es griega. Griega. Ahí aplicaríamos la frase de Angelito parcialmente. Pudiéramos decir, ahí sí hay a partir de. A partir de. Así que, y usted dijo que es muy antigua, Ramón. Sí, es muy antigua. Muy antigua, que pudiéramos hablar, por ejemplo, anterior al siglo de oro, al siglo de oro de Atenas clásico, el siglo IV antes de nuestra era, anterior. Ajá. El problema es que en realidad, si vamos a ser concretos, esta es una obra que no hay una fecha correcta o que se acepte como tal. Se sabe que es antigua. Y se sabe que es griega. Sí. Una obra literaria que es griega, que está datada claramente antes del periodo clásico, o sea, como máximo del periodo arcaico. Pudiera ser también del homérico o incluso, bueno, del homérico, porque cretominoico no creo que sea. Estamos hablando entonces de las más antiguas. Y disculpe la insistencia, pero que es claramente griega, dice usted. Sí. Pudiera ser o la propia Ilíada, la propia Odisea, u otra del periodo homérico. Ajá. Si yo le preguntara ahora mismo si es la Ilíada o la Odisea, yo estaría, por lo menos, al menos en época, acercándome bastante. Puede ser. Pero no tiene que ser necesariamente una de estas dos. No. Porque estas dos las hemos tenido, y sus personajes y sus pasajes. Esta es una obra que usted dice que hay gran dificultad para ubicarla cronológicamente, aunque se sabe que es de este nivel de antigüedad. Ajá. Pero me imagino que tenga algunas características. Ah, bueno. Puede tener características llamativas. Tiene características especiales. Especiales. Le llamo yo. Su autoría también tiene sus características llamativas. Exactamente. Se le da un autor. Se le otorga a un autor. Se le otorga un autor. Pero hay teorías que cuestionan incluso la autoría. Se cuestiona. Se cuestiona. Esto es una obra conocida hoy en día. Muy conocida. Una obra breve. Una obra breve. Ramón, si es la que yo estoy pensando, hay quien cree que el autor no existió. Exactamente. Existe esa teoría. Sí. Son las fábulas de Esopo. Las fábulas de Esopo. Habría que hacer un alto nada más para hablar de género fábula y de que aparezcan precisamente en ese contexto tan antiguo. Caracterizadas por la brevedad, el estilo directo, el mensaje directo, pero en forma de diálogo. Es muy original en esa época. Con pasajes breves, muy vinculados al mundo animal. Los personajes muchas veces son animales y personas, ¿no? Pero lo llamativo es la combinación directa y la manera en la que el autor logra llevar de la mano en esos mensajes breves la enseñanza, o sea, el contenido axiológico, los valores que enseña, que coinciden con los valores actuales, o sea, son los buenos valores hasta la actualidad, o los malos, pero tratados como malos valores, como en para mí inolvidable la fábula del lobo, ¿no? Viene el lobo y nunca venía, y el día que vino el lobo de verdad, pues no se le hizo caso a la persona, y cosas así, ¿no? La zorra y el cuervo, que creo que es uno de los más famosos. Se utiliza mucho la estructura dual, o sea, con dos personajes. La mujer y su comida, recuerdo que es no recuerdo cuántas son, ahora usted lo dirá. Pero lo interesante aquí es cómo caminan de la mano el sentido axiológico con la función didáctica que tienen. Porque es que yo creo que en Occidente, yo recuerdo haber leído una vez que es la primera enseñanza moral que durante mucho tiempo tenía cualquier persona que nacía en Occidente, en la escuela, las fábulas de Esopo. Porque podían estar en un programa de enseñanza, pero si no las podías aprender en tu casa o alguien te hablaba de ellas, porque estaban tan sedimentadas en la historia del popular, ¿no? en la cultura popular, que yo creo que se han hecho ediciones, ahora incluso recientemente se hizo otra edición. Y el otro tema polémico aquí es con el autor. Se supone que era un esclavo frigio, creo que era Esopo. Pero hay una cosa que está clara, que sí sé que está clara. Si Esopo existió, fue un esclavo frigio determinado que obtuvo la libertad, logró obtener la libertad, no sé si a raíz de producir la fábula, y murió en una circunstancia muy trágica después de ser libre. Pero hay muchos que afirman que no era ese el Esopo autor sino que fue un conjunto de enseñanzas que se fueron
reuniendo en un solo volumen, en fin. Es tan antiguo que queda mucho por saber, ahí no está claro. Pero lo importante es el contenido de la obra. Lo que enseñan, yo creo que cualquier padre, cualquier pareja debía tener en sus manos este tipo, como debería tener Oros Viejos y La Edad de Oro, por los componentes axiológicos que tiene, como te permiten llevarlo a la enseñanza de los niños rápidamente. Exactamente, ahí la importancia de esta obra, Las Fábulas de Esopo. Felicitaciones para el doctor Lombana y para el resto de nuestros panelistas. Así estamos llegando ya al punto final de Escribe y Lea, y se impone que uno de nuestros panelistas realice la pregunta de participación de esta semana, que deberán responder a través de nuestra página de Facebook, Escriba y Lea Cuba. No aplica para nuestra retransmisión del domingo. Y en este caso le corresponde a el profesor Dagoberto. Gracias, Ramón. Yo me voy a quedar, Ramón, en el mismo espacio y tiempo del último tema enviado por nuestros amigos televidentes. Yo quiero que nuestros televidentes respondan la siguiente interrogante, como siempre doble. ¿Dónde se encuentra o dónde está la primera representación artística del caballo de Troya? ¿Y de qué fecha data? Vamos a reiterarla. Sí. ¿Dónde está la primera representación artística del caballo, del famoso caballo de Troya? ¿Y de qué fecha data? Muy bien, muy amable profesor, interesante pregunta. Ya saben ustedes, quien tenga la respuesta, colóquela de inmediato en nuestra página de Facebook. Y en nuestra próxima emisión, los que no conocen este dato, pues lo van a obtener a través de nuestro programa. Profesores, que tengan ustedes una buena noche, una buena semana, también al resto del equipo y a nuestros telespectadores que acuden cada semana los miércoles al canal educativo en busca de Escribe y Lea. También una buena noche, una buena semana y gracias por su mirada.